Windumanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. Y después del monográfico vamos con el cierre especial que tenemos preparado para este último programa de la temporada. Como ya anunciamos en la presentación del episodio, varios escritores y escritoras nos han enviado sus recomendaciones para este verano, siempre en clave de fantasía, ciencia ficción y terror, aunque con alguna que otra sorpresa, como ya veréis. Toma papel y boli, que allá vamos. Hola, soy Susana Vallejo, soy escritora he escrito todo tipo de libros infantiles, juveniles, para adultos, pero siempre con un ingrediente fantástico. Y también soy la fundadora de la escuela de escritura, que funciona por suscripción, fantástica.com. Y este verano tengo una serie de recomendaciones lectoras para haceros, que a ver si os gustan. Venga, pues ahí van 3 recomendaciones para este verano de lecturas de mi parte, de parte de Susana Vallejo. La primera de todas, nada original, un Brandon Sanderson, pero ¿por qué recomiendo Trenza del Mar Esmeralda de Brandon Sanderson? Pues porque es un libro muy divertido y porque si te gusta escribir, a ver, ahí tienes un narrador que no es que no sea no fiable, es que está un poco de la olla, un sentido del humor muy particular, unas aventuras que se encadenan unas con las otras, que no te da tiempo ni a respirar, y una protagonista que tampoco es la típica protagonista listilla. De manera que es una lectura como muy, muy veraniega. Mi segunda recomendación, una antología de relatos de Obscura Editorial, Obscura 3. ¿Por qué? Pues porque hay 10 relatos de autores españoles totalmente actuales. Es verdad que uno de los relatos es mío, que se llama Los Olivares, y es verdad que es muy chulo. Pero hay otros alucinantes. Si te gusta el terror o la literatura inquietante, pues yo qué sé, está por ejemplo el de Alfredo Álamo, que es una especie de relato de zombies, pero con un punto de vista, se llama El Enjambre, entonces es un punto de vista como de un grupo. Eso es súper original. Hay un relato de Cotrina, de Gabriela Campbell, de Margo Izueta, de Ricardo Ruiz Garzón, de Marina Tena. Y si te gusta el terror y lo inquietante que se hace hoy en día aquí, es que no te lo puedes perder. Obscura 3. Y la última recomendación es una novela que editó en Roca Editorial, que es The Power, El Poder, de Naomi Alderman. ¿Por qué lo recomiendo ahora? Pues porque Amazon acaba de hacer una serie de televisión y es un libro de ciencia ficción de estos clásicos de ¿y si? ¿Qué pasaría si? Y en este caso lo que pasaría es qué pasaría y cómo cambiaría nuestra sociedad si de repente a las mujeres nos apareciese pues una especie de órgano nuevo que nos permite emitir descargas eléctricas, con lo cual somos más fuertes que los hombres. Este es un libro que hace reflexionar por qué nuestra sociedad es como es, sobre todo en cuanto al reparto de poder en los sexos de hombres y mujeres a lo largo de la historia y cómo podría cambiar esto, ¡pam!, así, en un momentillo. Es de esa ciencia ficción que hace reflexionar y aparte que es súper entretenido. Así que yo creo que con estas 3 recomendaciones, Trenza de Mar Esmeralda, Obscura 3 y The Power, pues se puede pasar un verano la mar de chulo. Espero que os guste. Venga, un saludo a todos. Hola, soy David Luna, escritor de ciencia ficción, fantasía y terror. Entre mis obras puedes encontrar la trilogía Tenen o las novelas El Ojo de Dios, Éxodo, Noctópolis o la terrorífica Ponzoña. Desde la revista Windumanoz me han pedido que os recomiende algún libro para este verano y me he decantado por 3, uno de cada género. Empezaré por el terror. En este caso me he decidido por La Condesa Sangrienta, la obra editada por Libros del Zorro Rojo, escrita por Alejandra Pizarnik e ilustrada por Santiago Caruso. Nos va a contar la historia de la aristócrata húngara Erzsébet Báthory, que asesinó a más de 650 mujeres a finales del siglo XVII en su castillo de los Cárpatos por aquello de buscar la belleza y la eterna juventud.
Es una obra muy truculenta donde tiene quizá preeminencia la ilustración, lo que la convierte, bueno, en una pequeña obra maestra que merece, además de gustarse varias veces, porque siempre vamos a encontrar detalles diferentes. La segunda obra es Dientes Rojos, de Jesús Cañadas y editada por Obscura. Ambos, tanto Jesús como Obscura, sabéis que son garantía de calidad. En este caso, aunque es, digamos, género fantástico, entronca claramente con el género negro. Viene a ser un thriller policíaco con aires escandinavos, donde dos policías investigan la desaparición de una adolescente berlinesa de nombre Rebecca Lilienthal, y bueno, nos va introduciendo poco a poco en esos bajos, muy bajos fondos de la ciudad, hasta que hacia la mitad de la novela se produce un giro inesperadísimo que nos va a cambiar la perspectiva de la historia. Y por último, bueno, pues dentro de la ciencia ficción, hablaros de una trilogía. Una trilogía que, si ya es muy famosa, va a serlo todavía más con el estreno inminente en Netflix de la serie. Como podréis sospechar, me estoy refiriendo a la trilogía de los tres cuerpos, escrita por Liu Cixin, y que ha sido, bueno, la primera obra no escrita en inglés, está escrita en chino, en ganar el premio Hugo, algo así como el premio más importante de la ciencia ficción en el mundo. Bueno, nos va a narrar una historia del primer contacto, ya sabéis, ese contacto inicial con una civilización alienígena, en este caso relativamente cercana, teniendo en cuenta las distancias siderales. La historia, aunque formalmente no es gran cosa, decir que desde el punto de vista de las ideas es absolutamente extraordinaria. Casi podría decirse que termina contándote una historia del universo. Es apasionante por completo, a mí me enganchó muchísimo, aunque he de decir que tiene un punto de complejidad. Muy, muy recomendable, porque es la típica obra que se puede decir diferente y que te hace reflexionar al máximo nivel. Y hasta aquí, estas son las obras que yo sugeriría para este verano. Espero que las disfrutéis y que lo paséis muy bien. Un abrazo a todos. Hola a todos, me llamo Laila Martínez, soy la autora de Carcoma y aquí van mis recomendaciones. He intentado escoger libros que sean un poco diferentes a los nombres que habitualmente tenemos en la cabeza, los que leemos mucha ciencia ficción, mucho terror, mucho fantástico, por intentar dar ideas nuevas, ¿no? Y porque he supuesto que si elegía pues justo esos nombres más conocidos, ya también lo iban a haber leído los oyentes del podcast, así que he intentado escoger algo que puedan no conocer. Así que aquí va. El primero del que me gustaría hablar es El árbol viene, de Munir Hachemi, publicado por Periférica, que es un libro de ciencia ficción. Además, como sabéis, aquí no tenemos mucha tradición de ciencia ficción, aunque esto ha mejorado en los últimos años, y creo que El árbol viene es un libro importante por eso, ¿no? Es la historia de los Mulai, que es una civilización que se ha surgido por accidente, en realidad, por una misión fallida, y tiene mucho de ciencia ficción utópica, aunque según vamos leyendo el libro vamos viendo que eso no es tan así, ¿no? Que más bien se encuadraría dentro de lo que Ursula Le Guin llamaba las utopías imperfectas, ¿no? Os lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro que quería recomendar es un libro que yo creo que aquí apenas se conoce, pero que para mí debería tener la categoría de clásico ya. En este caso es de terror, se llama Los Elementales y el autor es Michael McDowell. En España no está publicado, pero se puede conseguir fácilmente, yo lo he conseguido en librerías, la edición argentina de La bestia equilátera. Michael McDowell, ya murió, él es era estadounidense, y sobre todo fue conocido por los guiones de cine para Tim Burton, por ejemplo. Beetlejuice es un guión suyo, y Los Elementales es una historia de terror, de casa encantada,
pero está muy, muy bien escrito. O sea, los diálogos, por ejemplo, son muy buenos. Creo que ahí se le nota que viene del guión, ¿no? Del mundo del cine. Y creo que con la historia habitual de Una casa encantada tiene con mucho del estilo también del gótico sureño americano. Creo que construye una historia muy original que da bastante miedo y que está muy bien escrita. El siguiente libro, el tercero, es La mucama de Omíncule, de Rita Indiana, que está publicado también en Periférica. En realidad he escogido este de Rita Indiana, pero casi podríamos coger cualquiera de su obra, porque Rita Indiana tiene mucho de ciencia ficción y mucho de fantástico, pero digamos con un estilo y con una forma de narrar y con unas ideas y argumentos afrocaribeños, ¿no? Que tienen mucho que ver con la literatura caribeña. Ella nació en Santo Domingo y creo de verdad que su obra debería tener mucha más importancia de la que tiene, y creo que se la conoce más fuera igual de la ciencia ficción, aunque es pura ciencia ficción, ¿no? Y puro fantástico. Este de La mucama de Omíncule, la parte fantástica tiene que ver sobre todo con los dioses y las creencias afrocaribeñas, pero en toda su obra, quizá menos en el primero, en Papi, en el resto de sus libros, que ya tiene varios, hay mucho de ciencia ficción, por ejemplo, que creo que nos puede resultar muy, muy interesante y muy atrayente si sobre todo leemos, por ejemplo, ciencia ficción estadounidense, porque de repente es otro mundo, ¿no? Al juntarlo con las creencias afrocaribeñas, con la forma de ver el mundo de otras latitudes, pues creo que salen cosas muy guays, ¿no? Y es no sé, a mí me gusta mucho reivindicarla como autora. Y toda su obra además se encuentra fácilmente, así que no tenemos excusa. Y por último me gustaría recomendar un libro publicado por Horror Vacui que se llama Cocodrilario, de Alicia Mares. Alicia Mares es mexicana y este es su libro de relatos. Es sobre todo fantástico, creo que le va a gustar sobre todo a la gente que le guste el fantástico, y el fantástico un poco oscuro, porque hay mucho de seres monstruosos, hay mucho de animalidad, hay mucha carne, digamos, en este libro, y creo que merece mucho la pena, ¿no? También un poco por eso, por lo que decíamos, de reivindicar un poco el fantástico surgido de otros lados, ¿no? De otras latitudes. En este caso de México, que además en México se ha hecho tradicionalmente mucho fantástico y mucho terror, pero ahora ahí estamos en un momento muy bueno de esto. Hay gente escribiendo auténticas maravillas, y quizá otros autores son más conocidos, como Yuri Herrera, por ejemplo, o Fernanda Melchor, pero yo quería hablar de Alicia porque de verdad que es una maravilla su libro, Cocodrilario, publicado por Horror Vacui. Y hasta aquí mis recomendaciones. Espero que las disfrutéis y que os guste, y que igual por redes me podéis decir si os ha gustado o no. Hola a los oyentes de Windows Manoz, soy Jesús Elinque y desde La Caleta, desde las playas de Cádiz, en pleno veranito os voy a dar 3 recomendaciones, una por cada planeta de este universo que tanto nos gusta visitar, que es la literatura de género. Así que vamos a empezar con fantasía, con la gran Eva Amuedo de Jerez, paisana, que ha tenido un gran estreno con El Dárico Gris, publicada por Obscura el pasado año. El Dárico Gris rinde homenaje claramente a los clásicos de la fantasía épica en un mundo llamado Muriaz, donde los humanos conviven con todo tipo de razas, y es una obra donde Eva le da su toque personal y seguro que seguirá demostrándolo, bueno, en las próximas entregas que muy pronto veremos. Continuamos con ciencia ficción. Aquí mi recomendación viene de la mano de Dilatando Mentes y se titula Lágrimas de Silicio, de Juan Antonio Oliva. Es un libro que funciona como antología de relatos
que la verdad, para leer a ratitos mientras que salimos de la piscina o visitamos otra vez el Chiringuito, nos ponen ya mala cara, ¿no?, por Hartible, pues viene de lujo, ¿no? Aquí el autor demuestra que le mola el tema este tan moderno de hibridar géneros, pero siempre demostrando, bueno, algo similar a lo que pasaba con Eva, un respeto, una veneración total por los referentes del género, de la ciencia ficción clásica, pero es verdad que le echa al puchero, bueno, algo de pulp, algo de space opera, incluso un toque romántico muy, muy particular. Y vamos a acabar con terror, con una agradable sorpresa que viene de una autora novel como Ruth C. Morera, que con su novelette Mumu, que fue publicada por Cazador, pues ha tejido una historia corta donde la salud mental es parte capital, donde hay un aterrador monstruo y donde hay una semilla que se planta en el lector y que nos hace dudar hasta el último momento de lo que ha sucedido. Bueno, esas son mis recomendaciones, pero lo que yo digo siempre, leed lo que os dé la gana, pero darle caña a los libros que me han dicho que viene muy bien para la mente y para el cuerpo. ¡Feliz verano! Hola, soy Lola Robles y si tuviera que hacer unas recomendaciones de lecturas para el verano, pues recomendaría libros que me he leído últimamente y que me han gustado mucho. Podría hacer muchísimas otras recomendaciones, pero estas son las primeras que me vienen a la memoria y que me parecen destacables. En primer lugar, recomendaría 2 lecturas clásicas. Una de ellas, que es el último libro que he terminado, es Salammbô de Gustave Flaubert. Es de una obra del siglo XIX. Bien es cierto que es una novela histórica, no tiene elementos no realistas, pero creo que es una novela muy útil para quienes escriben fantasía épica y serviría mucho como referente y por eso la recomiendo. Y otra es El terror de Dan Simmons. Para cuando haga mucho calor, es muy refrescante esa historia que ocurre en el polo o en zonas polares, más que en el polo, en zonas polares, en un barco encallado en zonas polares. Bien, es verdad que es un poquito terrorífica, pero oye, lo importante es que nos refresque mientras estamos sufriendo las oleadas de calor africano. Y luego ya lecturas de obras mucho más recientes, pues recomendaría, para quienes no lo hayáis leído, La luna para damas de Conchi Regueiro, que está publicada en Apache, que es una novela con una parte histórica y otra parte de ciencia ficción, muy entretenida y que nos va a llevar a un balneario en la luna, que también para verano es muy apropiado, ¿no? Un balneario o lunar o selenita. Recomendaría una novela corta de Irene Robles que se titula Trans XYQ. Está también publicada por Apache y es una novela muy entretenida, vale tanto para público joven como adulto, y trata la novela sobre el transespecismo, sobre el deseo de un niño de ser o su identificación con otra especie, en este caso con una especie alienígena. Y aunque parece de entrada un tema un tanto sorprendente o incomprensible, la autora, que escribe de una manera muy, muy limpia, muy clara, nos lo hace entender. Y me parece muy valiosa esa capacidad suya de hacernos entender algo que en principio puede resultar un tanto complejo. Y por último, una novela de ciencia ficción más hard, más dura, que a mí me ha gustado mucho y la he ido recomendando a lo largo de todo este año, que es El peso del humo de Tania R. Tamayo, Tania con 2 Ns, publicada en Alberto Santos Editor, que es una novela sobre un futuro y sobre una serie de cuestiones biológicas, genéticas, relacionadas con el sexo, género humanos y también con las inteligencias artificiales, un mundo muy tecnificado y que tiene un lenguaje, usa un lenguaje que refleja
un modo de pensar de ese mundo que es muy diferente al nuestro o bastante diferente al nuestro, y por eso utilizan otro vocabulario, otro lenguaje, reflejando ese modo de pensar y esas categorías mentales. Al principio cuesta un poco, pero luego enseguida te metes y es una obra también muy entretenida. Y yo creo que con estas 5 obras pues ya hay bastante lectura, por lo menos para un mes. Muchas gracias. Muy buenas amigos de Windows Manoz, aquí Álvaro Aparicio del Vuelo del Cometa. Y nada, quería recomendar un libro que me parece que es bastante especial por muchos motivos, intentaré no extenderme demasiado, que es Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Bueno, este libro rescata varias cosas que considero fundamentales en la literatura actual, al menos que a mí me gusta consumir. Una de ellas es que son cuentos, ¿vale? La antología está, no voy a decir que está perseguida, pero está denostada, cuesta mucho entrar en el mercado, y cuando por fin das con un libro de cuentos como este, te das cuenta de por qué tiene tanto valor el cuento, la capacidad de contar historias breves con una inmensa intensidad y poder hacer un viaje a través de muchos puntos de vista en diferentes aspectos totalmente distintos, pero que al final sí que cumplen el patrón de seguir un punto común. Pero incluso más que este motivo, que para mí es importante pero no es el más destacable, lo que está claro es que Mariana Enríquez es una voz de un valor literario incuestionable, además con la capacidad de trasladarnos a esa Argentina de 1990, años 2000, incluso esa Argentina actual donde se bebe, se huele muy bien esas calles encharcadas, donde se mezclan todos los estratos sociales, donde converge la pobreza, donde hay vías miserias alumbradas bajo la luz de unos rascacielos con un cartel de Microsoft o IBM. Ese inmenso contraste de una ciudad tan gigantesca donde parece que no hay coordenadas, como es Buenos Aires, capital federal. Yo he vivido en Argentina durante 10 años y cuando he encontrado estos cuentos, esta puerta de entrada, porque aparte es a partir del libro con el cual yo me metí con todo lo demás, Las cosas que perdimos en el fuego para mí fue como un portal dimensional a un mundo desconocido, pero que al mismo tiempo sí que lo conozco, pero no con la forma y la calidad con la cual Mariana Enríquez lo plasma. Así que nada, esta es mi recomendación. Creo que además el hecho de ser cuentos es una lectura ligera, entre comillas, ligera, me refiero. Es fácil entrar, es fácil continuar en caso de que haya un obstáculo, porque siempre hay más posibilidades, hay más ventanas para volver a entrar en el libro, pero es incuestionable que Enríquez se ha convertido en una voz, en un baluarte de la literatura actual en nuestro idioma, y sobre todo por sus características de género que claramente la sitúan entre el weird y el terror, con componentes fantásticos oscuros pero muy sutiles. Es sin duda una lectura muy recomendada. Así que amigos de Windows Manoz, con esto me despido. Muchísimas gracias por dejarme participar. Hasta luego. En Windows Manoz queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windumanoz, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.